El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, les invito a buscar en sus Biblias. Usted puede acercarse a la palabra de Dios. Busquen el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. En el Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 8. Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 8. Versos 22 al 26. Y vamos a los versos 22 al verso 26. Reitero la cita bíblica. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Versos 22 al 26. Y vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios sobre la cual vamos a meditar en esta ocasión. Marcos capítulo 8 versos 22 al 26, leemos en la traducción de Reina y Valera del año 1960. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. He titulado esta disertación El segundo toque. El segundo toque. Y quiero que me acompañe a orar para invocar la dirección, la asistencia divina del Espíritu Santo. Que Él abra nuestro corazón, abra nuestros sentidos espirituales y esta palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te rogamos, Señor, que por la promesa, Señor, que tú nos has hecho, tú nos bendigas en esta hora. Tú, Señor, nos fortalezcas y abra nuestros sentidos espirituales. De modo, Señor, que nosotros podamos acomodar lo espiritual a lo que es espiritual. Danos inteligencia espiritual para que tu palabra, Señor, nosotros al oírla podamos comprenderla con percepción espiritual, con discernimiento espiritual. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, y rogamos, Señor, que toda oposición, todo lo contrario, Señor, este propósito sea reprendido en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. He titulado esta disertación El segundo toque. El segundo toque. Un pasaje interesante que hace parte del relato de uno de los evangelistas acerca de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos es de los más breves en el Nuevo Pacto. Si lo comparamos con Juan, lo comparamos con Mateo, lo comparamos con Lucas, es el más breve de los relatos evangélicos. Y presenta a Jesús como el gran siervo de Dios, el gran obrador de milagros, dirigido a una cultura que no tenía tiempo para la filosofía, no tenía tiempo para el cultivo de las letras, no tenía tiempo para la cultura. Esta cultura le interesaba era única y exclusivamente el poder, el gobernar, el estar al frente del liderazgo, la cultura romana. Y esta cultura romana era el marco histórico en el cual se desarrolló el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y la iglesia primitiva. Aunque la cultura que predominaba era la griega, sin embargo, eran los romanos los que estaban al poder en el dominio mundial de todas las naciones. Tenemos aquí entonces un relato que lo escribe Juan Marcos, pero que
la tradición cristiana realmente atribuye estos hechos, esta narrativa es al apóstol Pedro, porque Pedro es el padre espiritual, si se quiere, de Juan Marcos. Así es que lo que escribe Marcos lo recibe realmente es del apóstol Pedro. Él da testimonio en este relato de que él es aquel joven el cual huyó, dejando en las ropas de sus ropas en las manos de los romanos que arrestaron a Jesús aquella noche en el huerto de Getsemaní. El joven que huyó, al parecer, según los historiadores, los eruditos bíblicos, es nada más y nada menos que el mismo Marcos. Marcos, que luego entonces escribe este relato. Bien, vamos a ubicarnos en unos pensamientos introductorios de esta interesante historia, para luego entonces centrarnos en los argumentos principales, los argumentos céntricos de esta disertación y derivar de allí algunos principios espirituales que son aplicados a nuestra vida cristiana y a nuestro ministerio. Escuchemos. 8 preguntas acababa el Señor de hacer a sus discípulos para enfrentarlos con la realidad de que estaban sin visión espiritual. Si usted mira el contexto del pasaje, usted se va a dar cuenta que en verdad estos hombres carecían de visión espiritual. Carecían de visión espiritual. Ellos estaban bien de la vista física, pero espiritualmente estaban prácticamente ciegos. Y en el contexto gramatical, nosotros podemos darnos cuenta de estas preguntas que Jesús les hizo a ellos. Fueron 8 las preguntas que él les hizo. Esta técnica interrogativa de enseñanza, Jesús la usa mucho. No es la primera vez que nosotros lo vemos haciendo preguntas. El propósito de estas preguntas es despertar el entendimiento. Jesús quería despertar el entendimiento de sus oyentes y en esta ocasión sus discípulos. Él también quería que ellos captaran una lección práctica y una verdad espiritual. Por eso él se vale de esta técnica. Hoy nosotros, los maestros de la palabra de Dios, podemos usar variadas técnicas de enseñanza. Podemos seguir usando también esta misma técnica que Jesús usó, la técnica interrogativa, la pregunta retórica. La pregunta retórica no requiere que nosotros la respondamos, porque este no es el propósito del uso de esta técnica. El propósito del uso de esta técnica es sencillamente afirmar una verdad, afirmarla pero en forma interrogativa, de una manera retórica. Esto le da más elegancia al lenguaje, le da más elegancia incluso a la misma técnica de enseñanza. Jesús entonces quería aprovechar la ocasión, les hizo 8 preguntas, quería enseñarles una lección práctica, pero también una verdad espiritual. Esas 8 preguntas están en el contexto gramatical del pasaje. Usted puede enumerarlas uno por uno, puede verificarlo. Les hizo 8 preguntas, pero ¿por qué? Ya lo sabemos. Ya sabemos qué era lo que quería el maestro. Estamos en un tiempo en el cual, a propósito, surgen muchas preguntas. El mundo entero hoy está debatiéndose en un mar de incertidumbre, en un mar de preguntas, en un mar de interrogantes, dadas las circunstancias que se están viviendo. Y es importante que a esas preguntas nosotros, los cristianos, la iglesia de Jesucristo, demos respuesta a tantas preguntas, tanta incertidumbre, tantos interrogantes. Pero para dar una respuesta tenemos que irnos a la palabra de Dios, porque el Señor es la respuesta. El Señor tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades, a cada una de nuestras preguntas, a cada uno de nuestros interrogantes de una manera personal y universal. Luego de evaluarlos teóricamente, ahora les mostraría una realidad de la vida práctica para enseñarles una realidad práctica. ¿Quiénes estaban más ciegos que el ciego de Betsaida? Una pregunta interesante. ¿Quiénes estaban más ciegos que aquel hombre, el ciego de Betsaida? El texto nos remite a una historia en donde
le presentan a Jesús a un ciego de sus ojos. No sabemos si era de nacimiento o si estaba ciego debido a un accidente o una enfermedad. Pero la pregunta es interesante. ¿Quién estaba más ciego? ¿Aquel hombre que carecía de su sentido de la vista o los discípulos del Señor que teniendo la vista, sin embargo, espiritualmente estaban ciegos? Parece que esa es la condición del mundo hoy en día. Ellos pueden ver, pero no pueden ver más allá de lo que está sucediendo porque no tienen visión espiritual. Hay un mundo espiritual que es tan real como el físico, mi amado amigo, mi estimado oyente. Hay una realidad espiritual y es la siguiente: hay un mundo espiritual que está por encima de lo que estamos viendo. Pero hay que tener ojos espirituales para ver la realidad de este mundo y cómo este mundo espiritual gobierna sobre nuestro mundo físico. La ceguera natural de este ciego Galileo ilustra exactamente la ceguera espiritual de todos aquellos que viven sin Cristo en el corazón, aunque a veces la falta de visión afecta a los creyentes. Hasta que Cristo no toque el corazón del ser humano, éste no saldrá de las tinieblas morales y espirituales en que vive. Veamos cómo el toque de Jesús devolvió dos cosas necesarias a este ciego digno de misericordia. Este hombre ciego fue llevado a Jesús. Ilustra una realidad. Hay gente que aunque posee sus 5 sentidos físicos y los usan de una manera eficiente, sin embargo, carecen de sentidos espirituales para ver las verdades espirituales, para ver a Dios. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son aquellas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Si usted es una de esas personas, apercíbase, escuche la palabra de Dios hoy con fe. Y pueda que como aquel hombre ciego recobró su vista física, usted también hoy recobre la vista espiritual, la visión espiritual. Este hombre fue traído a Jesús y este hombre recibió 2 beneficios importantísimos para la vida de cualquier persona. Ya de por sí la vida de este hombre era miserable, era desgraciada. ¿Usted sabe lo que es vivir sin la vista? Posiblemente no tenga idea. Posiblemente usted tenga alguna aproximación a esta realidad porque en su familia o una persona cercana a usted carezca de la vista. Pero yo pienso que solo aquellos que padecemos de este problema, de esta limitación, somos los que podemos entender y explicarle a usted de una manera clara lo que significa vivir sin vista, vivir sin visión. Quiero darles testimonio personal porque yo padezco de la vista. Yo no tengo visión física en estos momentos. Hace unos años atrás me detectaron un problema en mi vista y me afectó de una manera agresiva, un glaucoma en mi vista que destruyó prácticamente mis nervios ópticos y me quitó la capacidad visual, creo yo que por un 90%. De manera que yo ya por un ojo, el ojo izquierdo, yo prácticamente no veo. Por eso es que de pronto algunos de ustedes, si pueden observar con detenimiento, pueden ver que mi mirada es un poco dispersa, pero es porque yo no tengo un foco en el cual enfocarme. Y en el ojo derecho tengo un poco de visión. Esto es algo terrible para una persona como yo, que tiene 57 años de edad y que por 54 años estuvo usando este sentido de una manera muy exigente, usando su sentido de la vista noche, mañana, tarde, todo el día, las 24 horas, y que de repente me vea privado, me vea limitado. Esto es terrible. Tener que sobreponerse a esta situación es una situación que solo los que la padecen pueden describirle a usted en qué consiste esto. No es nada fácil.
No es nada fácil levantarse todos los días y tener que luchar contra sí mismo, contra la actitud de querer dejarlo todo, de abandonarse a la situación que está viviendo, de desconectarse de todo, de dejar de vivir, tener que luchar contra ese sentido que te impulsa a ti, que te mueve a ti a desconectarte de la vida totalmente. Esto no es nada fácil, son muchas batallas, son muchas luchas a las que uno en esta condición tiene que enfrentarse cuando el día amanece y no saber incluso si el día amaneció, si todavía es de noche, si todavía es de día, no saber eso siquiera. Son varias cosas, circunstancias a las que uno tiene que enfrentarse para levantar y seguir adelante porque la vida continúa. No es nada fácil. Solo una persona que está en esta situación es la que puede describirle a usted esto. Ahora, esto lo digo no es para despertar en usted misericordia, despertar en usted compasión. No, es para hacerlo sensible de cuál era la condición de este hombre ciego que llevan a Jesús para que Jesús le ministre y reciba del Señor un milagro. Él en realidad recibió dos. Así que vamos a enfocarnos en cuáles fueron estos dos milagros, cuáles fueron estos dos beneficios, estas dos bendiciones que este hombre recibió cuando Jesús lo tocó. La visión espiritual. Y número 2, La visión sobrenatural. este hombre recibió un doble beneficio. Recibió al primer toque del Señor la visión natural. Y por segunda vez Jesús lo toca y recibe ya no la visión, una visión natural, ya no una corrección de la visión natural, sino que recibe visión espiritual al segundo toque. Por eso el título de esta disertación. Un segundo toque. Se necesita un segundo toque para que nosotros recibamos visión espiritual. Si usted es un ministro, para usted el llamado es el siguiente. No basta con que usted tenga un llamado al ministerio. No basta con que usted tenga una visión de su ministerio clara. Se necesita una visión sobrenatural. Por eso se necesita un segundo toque de parte del Señor y es lo que quiero compartir con usted en esta hora. Porque esta palabra está orientada con ese propósito. Aquellos que están hoy ciegos, como yo, y están escuchando esta palabra con fe, puedan recibir, no de parte mía, sino de parte del Señor, el milagro de la restauración de su vista. Y si usted ya es cristiano, usted reciba de parte de Dios un segundo toque, una segunda unción de parte del Señor para recibir visión espiritual. Entonces veamos, vamos a enfocarnos en la primera de estas bendiciones que este hombre recibió. La visión natural no discrimina a las personas de los objetos. Veo los hombres como árboles. Cuando se tiene visión natural, es decir, una vista física, los hombres no pueden percibir lo que es, lo que están viendo con sus ojos, no pueden ver lo que está detrás. Y ve las cantidades de personas, muchas veces como cifras, como números, pero no es capaz de discernir que cada número de estas personas representa una persona que tiene necesidades, que tiene metas, que tiene sueños en la vida. Este hombre, dice el texto, mira lo que dice literalmente el texto cuando Jesús lo toca la primera vez. Ahí hay una expresión que nos habla de eso. Veo los hombres como árboles. Veo los hombres como árboles. Mira lo que hace Jesús. Jesús toca a este hombre y lo toca interesantemente después de haber hecho algo que llama la atención. Llama la atención. Mire el pasaje. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Verso 24.
Los versos tomamos como base de todo el texto desde el verso 22 hasta el 26. En el verso 24 dice el texto que Jesús lo saca de la ciudad. Lo saca fuera de la ciudad. Y lo toca. Pero antes de tocarlo, Jesús escupe en sus ojos. Y le pregunta a aquel ciego, ¿qué ves? Y aquel ciego dice, yo veo a los hombres como árboles. Yo veo a los hombres como árboles. Si ven, este hombre no distinguía si lo que estaba viendo eran hombres o eran árboles. Él usa una frase allí que es una especie de símil o comparación. Veo a los hombres, decía, pero los veo que se mueven como árboles. Esa fue la respuesta. Y estamos diciendo que cuando una persona lo único que tiene es visión física, visión natural, no tiene la capacidad de distinguir lo que es la gente de lo que son los objetos. Por eso muchos miran. Estoy hablando ahora a pastores, a ministros. Miran a sus congregaciones es como un número, como una cifra de muchas, de muchas cosas, ¿ve? En las que incluyen a la gente. Muchas sillas, muchos instrumentos de música, muchos edificios, mucha gente, pero no logran percibir que las cosas son cosas. Y la gente es gente. Que las cosas no tienen necesidad. La gente sí. ¿Y qué es más importante la gente que las cosas? Cuando se tiene solo ese tipo de visión, así es que se miran a las personas. Se miran como cosas. Como este hombre veía. Veía a los árboles y creía que eran hombres. Seguimos escudriñando el pasaje. La visión natural no percibe el mover de la gente. Los veo que andan. Cuando se tiene solo visión física, no se tiene la capacidad de ver el mover, ¿sí? El sentir de la gente. Él decía que él veía a los hombres y que los hombres se movían como se mueven los árboles. ¿Usted puede imaginarse a los árboles moviéndose? ¿Sí se da cuenta de la contradicción que hay acá? Usted puede captarlo. Hay una contradicción. Él veía los árboles como si los árboles estuvieran en una danza, en un movimiento, en un mover. Los árboles no se mueven, mi amado hermano. Se mueven las ramas cuando el viento es fuerte y cae sobre ellos, sopla sobre ellos. Pero los árboles no se mueven. A menos que estos árboles no tengan raíces profundas. Y entonces cuando venga un fuerte viento, no solo se muevan, sino que pierdan su lugar. Porque son desarraigados del lugar donde están. Así hay muchos ministerios y muchos ministros que no son capaces de discernir el sentir de la gente, ni mucho menos el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cualquier viento de doctrina los mueve fácilmente de su modo de pensar. Por eso es que cualquier herejía los convence y les hace cambiar, les hace abandonar sus convicciones. Convicciones que ha construido por muchos años, pero que de repente viene un mover nuevo, un mover novedoso, un mover espiritual, sobrenatural, entre comillas, y los mueve fácilmente de su modo de pensar, los mueve de su doctrina, los mueve de su lugar incluso muchas veces. La visión natural necesita de estímulos para generar la fe, escupiendo en sus ojos. Estímulos. Aquel hombre recibió un estímulo. ¿Cuál fue el estímulo? Es algo que llama la atención. Es algo sorprendente lo que Jesús hizo. Jesús escupió sobre los ojos de aquel hombre. Y aquel hombre recobra la vista. Jesús lo toca y aquel hombre recobra la vista. Pregunto, ¿usted cree que ese hombre fue consciente de eso?
No puede ser consciente. ¿Sabes por qué? Porque estaba ciego. Estaba ciego. Estaba ciego. Y Jesús escupe sobre sus ojos y lo toca y declara sanidad, y este hombre recobra la sanidad. Si ves, eso fue lo que ocurrió. Y de esta manera, por ese estímulo, aquel hombre fue excitado en su fe y recibió el milagro. La vista la recuperó. Ahora, dadas las circunstancias en las que estamos hoy viviendo, ¿tú crees que si un ministro del Señor hoy le escupe los ojos a alguien y le dice, venga, que usted va a recibir hoy la vista, y le escupen los ojos, ¿tú crees que eso será bien visto? Estamos en un tiempo en el que incluso el aislamiento social se ha prohibido para evitar contagios. Porque una de las maneras en que supuestamente este virus mortal se contagia, se transmite de una persona a otra, es a través de los fluidos corporales, a través de la saliva. Por eso se usan tapabocas. Bueno, aquí imagínate tú lo que le dijeran a un ministro que hoy fuera a ministrarle a alguien sanidad y le dijera, espérate, y le escupa sobre los ojos para declararle sanidad. Yo creo que hasta preso lo pondrán. Porque no comprenden el mover de Dios, porque no saben cómo es que Dios opera. Por eso la gente critica y señala. ¿Ven? La gente incluso hasta se burla y denuncia. Denuncia estas actuaciones de los ministros de Dios, porque los tratan de locos, los tratan de gente desadaptada, de gente que es fanática, gente legalista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas son manifestaciones de gente que no capta, ¿ve?, que la fe necesita estímulos. Nosotros los seres humanos necesitamos ser estimulados para recibir de parte del Señor milagros. Ahora, usted como cristiano, yo como creyente, usted que me está viendo tal vez como un ministro del Señor, y usted también es un consiervo, usted sabe que el único estímulo que nosotros necesitamos para ver un milagro de Dios, para ver la obra de Dios, es la fe. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. La fe. Pero la fe necesita ser excitada. La fe necesita ser alimentada por medio única y exclusivamente de oír la palabra de Dios. Así está escrito. La fe viene por el oír la palabra. De modo que un creyente no necesita de ningún otro estímulo para poder ver el poder de Dios, para poder ver la obra de Dios en su vida y en la de otros, para poder ver milagros. Lo único que necesita es fe, fe al escuchar la palabra de Dios. Son los incrédulos, son los impíos los que necesitan un estímulo a la fe para creer y ver las obras de Dios. Por eso es que se declara en la palabra de Dios que son más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, que aquellos que para poder creer tienen que ver. En este tiempo yo me he tomado muy en serio eso de que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Me lo he tomado bien en serio porque es que no puedo ver. Así es que mi vida, desde que yo padezco de este mal, es realmente indispensable que yo no me mueva por lo que veo, sino por lo que oigo. Y por lo que oigo de la palabra de Dios para andar, para vivir por fe y para creer. Alabado sea el nombre del Señor. Eso está escrito en la palabra. Que más bienaventurado es aquel que cree sin ver que aquel que tiene que ver para creer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La vista es una bendición, pero la visión natural es engañosa. Este hombre en realidad estaba viendo árboles que se movían como hombres. Tener la vista física, la vista natural es una bendición. En realidad, poseer todos los sentidos físicos es una enorme bendición. Pero ¿y cuando no se tienen, entonces qué? ¿No se puede tener fe? No se puede tener fe. Gracias al Señor, fíjate que está escrito, es que la fe viene es por el oír, no por ver. Es por el oír.
no por ver. Porque es que la vista es engañosa, mi amado hermano. La vista nuestra es engañosa. En realidad no solo la vista, todos nuestros sentidos físicos son engañosos. Todos nuestros sentidos físicos son engañosos. Por eso, cuando usted ve algo, cerciórese que lo que está viendo es lo que usted cree que está viendo. O cuando usted escuche algo, cerciórese de que lo que está escuchando es realmente lo que usted cree que está escuchando. De esto yo puedo decirle que por eso es que existen los prestidigitadores. Es decir, por eso es que existen gente que usan trucos de magia, ¿ve? Y por eso engañan a la vista fácilmente. Mire, en Hollywood son conscientes, los productores de cine de Hollywood son conscientes de lo que es vivir del engaño de los sentidos de la gente. ¿Usted cree que las producciones esas que hace Hollywood, las películas esas que usted ve, son reales? No. Todas esas situaciones son montajes que ellos producen, que ellos preparan para engañar la vista y entretener así supuestamente nuestras vidas. Ninguna de estas películas lo que muestran es una realidad. Todo esto son puros montajes. Se valen ellos de técnicas muy sofisticadas para engañar al ojo, engañar el oído, engañar nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros humores físicos, corporales. Entonces, poseer los sentidos físicos es una bendición. Pero escúcheme, es una bendición más grande poseer vida espiritual, poseer los sentidos espirituales. Entre esos, la vista espiritual, el oído espiritual. Aquel hombre, con el primer toque, recibió el milagro del Señor de recibir su vista física. Pero no era una vista completa. No era lo que llamamos hoy en día una visión 20/20. ¿Por qué? Quiero que usted note este detalle. Este hombre no estaba dentro de la ciudad. Jesús lo saca de la ciudad. Lo saca de las inmediaciones de la ciudad. Betsaida era una ciudad que posiblemente estaba amurallada. Y Jesús lo saca del entorno amurallado de la ciudad fuera. ¿Qué es lo que estaba fuera de la ciudad? Bosques, valles, caminos. Por lo tanto, las ciudades se amurallaban para ser protegidas de los enemigos, de los animales del campo, de las fieras, etc. Jesús toma a este hombre y lo sacan, se lo llevan a Jesús fuera de la ciudad. Pregunto, cuando Jesús le dice a él, una vez que le ministra, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cuál era la respuesta inmediata de este hombre al preguntarle, al ser interrogado por Jesús sobre lo que él estaba viendo? Lo primero que debía decir era, yo veo árboles, porque eso era lo que estaba fuera de la ciudad. Los hombres estaban dentro, las personas estaban dentro de la ciudad, no afuera. La respuesta de este hombre fue, yo veo árboles que se mueven, parece que se movieran como personas. Acuérdate que este hombre, yo aquí deduzco que es posible que este hombre fuera ciego de nacimiento. Es posible que este hombre fuera ciego de nacimiento porque no tenía la capacidad para distinguir entre lo que era la gente y lo que eran los árboles. Y este hombre responde, fíjate la respuesta de él, veo a los hombres que se mueven como árboles. Te pregunto, ¿este hombre alguna vez tuvo la impresión de cómo era la fisonomía, la biología, la anatomía de un hombre? No, él no sabía. Tampoco la de los árboles. Así que la respuesta de este hombre lo que pone en evidencia es el hecho de que no tenía una visión clara. No tenía una visión perfecta. Él no estaba viendo hombres que se movían como árboles. Imposible. No habían hombres fuera de la ciudad. Lo que él estaba viendo eran árboles. Árboles que él creyó que eran hombres y que se movían como los hombres. Esa es la visión de muchos de nosotros hoy en día.
Nosotros no somos capaces de ver más allá de las circunstancias de los objetos que están frente a nuestros ojos. No vemos más allá de eso. ¿Ven? Hay gente que es increíblemente miope y ciega ante el lenguaje que se oculta detrás de las palabras, ante los hechos que están detrás de lo que está viendo sus ojos físicos. No logran ver eso. Hay gente que está convencida que no existe ningún mundo espiritual, que todo esto es una mentira de los ministros cristianos evangélicos, que esto del cielo es una utopía, que el infierno no es real, que el diablo no es real, que el mundo espiritual de los ángeles, de los demonios, esto no es real, que todo esto es ficcioso, que todo esto es una fantasía, que todo esto es un invento, que lo único que existe es lo que se puede ver, tocar, medir, palpar con nuestros ojos, pesar con nuestras manos. O sea, son gente materialista, y muchos de ellos muy pensadores, muy inteligentes, que dicen de que esta materia es eterna y que esta materia, para llegar a lo que hoy en día es la existencia del ser humano, esta materia pasó por un proceso evolutivo que fue llevándolo a niveles superiores hasta llegar al nivel más alto de la evolución, que es el hombre. Mentira. Todo esto se llama ceguera espiritual. Todo esto se llama materialismo. Todo esto se llama sencillamente no querer ver la realidad de un Dios que es infinito, que es eterno, que es invisible, que es espiritual. Vamos a nuestro segundo punto. Este hombre recibió, además de eso, cuando Jesús lo ve así, Jesús enseguida es consciente de la necesidad de este hombre. Y Jesús sabe que no lo puede dejar única y exclusivamente con esa visión que acababa de recuperar. La visión sobrenatural. La visión sobrenatural requiere un doble toque del Señor, doble unción, otra vez. Dice el texto que cuando Jesús lo ve así, Jesús capta enseguida, este hombre necesita un segundo toque. Y eso es lo que él hace. Lo llama otra vez pone las manos sobre él. Otra vez pone la mano. Este es el segundo toque. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es allí donde este hombre recibe una unción nueva. Recibe una administración de poder de parte del Señor para no solo restituirle la vista física, sino para darle percepción espiritual. Y allí hay dos verbos que son usados en este relato, que son la base gramatical para darnos cuenta de que en verdad no solo el Señor le proveyó a este hombre sanidad para su vista física, sino también la capacidad de que este hombre tuviera percepción, visión espiritual. Yo recuerdo aquí la letra de un precioso himno, un himno antiguo, un himno que posiblemente usted no lo conozca, porque yo soy de los conversos al Señor del año 80 para acá, 82 hasta acá. Mi experiencia con Jesús, de conocerlo, data del año 1982. Y en esos tiempos los himnos, los cánticos que se cantaban no son los que se cantan hoy. Hay un bello cántico que yo aprendí hace muchos años que se llama Él me ha tocado. No sé si usted lo recuerda. Eso se tradujo incluso al inglés, o creo que se tradujo del inglés al español. Y más o menos dice así. Algunos intérpretes, algunos ministros de la alabanza y la adoración en estos días, en este tiempo, la han traducido, le han hecho unas composiciones musicales muy preciosas. Y la han ministrado al pueblo de Dios. Pero más o menos las notas, la letra de este himno decía así: en tinieblas yo andaba, en pecado, en la maldad, perdido, ¿sí?, en esa condición. Pero de repente el Señor Jesús se acercó a mi vida y Él me ha tocado. Me ha tocado. Sí, Cristo me ha tocado. Ahora, dice la letra, ahora ya yo no soy un perdido pecador, ahora ya yo no soy digno de un infierno, de condenación, sino que Él me ha tocado. Sí, Jesús me ha tocado. Dios me ha tocado.
Y bueno, con ese mismo mensaje, otros ministros de alabanza y de adoración hablan de la necesidad en sus canciones, hablan de la necesidad no solamente de que el Señor sane la vista de una persona que está ciega físicamente, sino que también le dé visión espiritual. Danilo Montero es un adorador del Señor, un ministro de la alabanza, que ha compuesto una preciosa canción ya hace algunos años que está sonando. Más o menos esta canción dice, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, yo te pido, yo quiero verte. Pero es evidente que este cantor, este salmista, este adorador, lo que está diciendo, no que le abra los ojos físicos, para tener visión 20/20 en lo natural, pero para tener también visión 20/20, visión perfecta en lo espiritual. Por tanto, el clamor que cada uno de nosotros debe hacer es exactamente el mismo. Pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para ver la gloria del Señor, para ver a Cristo en todo su esplendor, en toda su majestad, en toda su hermosura, y para poder ver más allá de lo que estamos viendo. Ver más allá de lo que nuestros ojos nos están mostrando en el día de hoy. La visión sobrenatural no requiere de estímulos, solo de un contacto personal con el Señor y su palabra. Le hizo que mirase. Eso es. En el texto dice que Jesús le hizo que mirase de nuevo. Allí no dice que lo volvió a escupir. Ni siquiera lo volvió a tocar. Lo que ahí se necesitó fue que este hombre tuviera un acercamiento, una comunión más íntima con el Señor. Y es la que usted y yo hoy podemos también procurar. Tener más intimidad con el Señor. Tener un tiempo de más acercamiento con el Señor. Ese es el único estímulo. Y hay una forma, repito, en la que nosotros podemos gozar de esa comunión, de ese sentir con el Señor. Cada vez que usted se levanta en las mañanas, lo primero que usted tiene que hacer es acercarse al Señor en oración, buscar el consejo de su palabra, para que Él nos hable a través de su palabra, para que Él nos muestre lo grande, lo poderoso, lo maravilloso, lo virtuoso que es Él. Y ese estado de comunión, ese estado de intimidad será suficiente para que nosotros veamos como Él ve, para que nosotros oigamos como Él oye, para que nosotros actuemos como Él actúa. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos. Un tiempo de más comunión, un tiempo de más acercamiento con el Señor, un tiempo de intimidad con su palabra, que Él nos enseñe, nos redarguya, nos reprenda, nos corrija, nos exhorte, nos edifique, nos enseñe a través de su palabra. Conocer su palabra es conocerle a Él. Amar su palabra es amarle a Él. Tener comunión con su palabra es tener comunión con Él, acercamiento con Él. Y si nosotros lo hacemos, todas estas bendiciones pueden venir. La primera que va a venir es eso. Vamos a tener otra vez una visión, pero una visión renovada. Una visión espiritual. Una visión que ve más allá de lo físico, de lo natural. La visión sobrenatural restaura las circunstancias adversas. Fue restablecido. Él fue restablecido completamente. Allí recibió no solo la restitución de su vista, 20/20 según los oftalmólogos, los optómetras. Él fue restablecido. Él fue restablecido en el sentido de que ahora tenía una visión completa, plena. Una visión en plenitud, que es lo que tú y yo también necesitamos hoy. Usted como ministro necesita esa plenitud de visión. Necesita esa unción, esa doble unción. Ese doble toque del Señor lo necesitamos cada uno de nosotros. La visión sobrenatural capacita para ver más lejos. Vio lejos, visión profética. Eso es. Cuando hablamos de visión espiritual, estamos refiriéndonos a la visión profética, la visión de todas las cosas. Es decir, la visión de lo que viene en el futuro, no solamente en el momento presente. Lo que hoy estamos viviendo en el presente es bastante impactante.
Pero yo estoy enseñando, estoy predicando que lo peor está por venir. ¿Por qué? Porque si usted conoce el cuadro escatológico, la agenda escatológica del Señor, usted debe saber que son principios de dolores, lo que se está mirando. Principios de dolores. Lo peor está por venir. El discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 y 25, en Lucas 21 y en Marcos 13 nos muestran que lo que se está viendo es una señal profética. Y eso lo atestigua el Espíritu Santo y la palabra. 2 testigos necesitamos para aseverar que algo es verdadero. 2 solamente. Bueno, el Espíritu Santo, el mismo Jesús dijo que nos enseñaría las cosas que habrían de venir. Es decir, Él nos enseñaría la agenda escatológica de nuestro Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. Jesús lo prometió. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que saber? Por el estudio de la palabra, Mateo 24 y 25, Lucas 21, Marcos 13, nos dice que esta es una señal profética. Segundo, que corresponde a los tiempos de dolores. Y tercero, que es un tiempo de juicio. Juicio para las naciones y un tiempo de indignación, un tiempo de ira de parte de Dios para el mundo impío y pecador. Por eso a la iglesia se le manda que se resguarde. Por eso a la iglesia se le manda que se esconda en la presencia del Señor. Puede haber el juicio de Dios a las naciones impías. Eso está claro. Eso es lo que se llama visión profética. ¿La tiene usted, mi estimado consiervo? ¿Usted conoce el plan escatológico del Señor para Israel, para las naciones y para el mundo? ¿Usted lo conoce? Ahí está en la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos un tiempo para meternos en serio en el estudio de la palabra y para traer paz a nuestro corazón, alejar todo temor y ministrarle a la iglesia una palabra de esperanza. Porque después de esto, para la iglesia lo que vienen son tiempos gloriosos. Para la iglesia lo que viene son tiempos gloriosos. Después que pasen estos principios de dolores, que nos habla de pestilencias, terremotos en diferentes partes del mundo, calamidades, hambre, carencia, vientos de guerra, rumores de guerra, tiempos de tribulación, no de gran tribulación, tiempos de apostasía. Después de esto, lo que viene para la iglesia es glorioso. Lo que viene para nosotros es glorioso. Lo que viene para nosotros es el cumplimiento de la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada de todos aquellos que somos de Cristo. ¿Cuál? La de ser arrebatados para ser llevados por el Señor al cielo. Transformados en un momento y en un abrir de ojos los que están vivos y resucitados los que están muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre recibió esta visión. Este hombre recibió esta visión. Le otorgó Dios el conocimiento de lo que en un futuro vendría. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La visión sobrenatural nos da discernimiento espiritual, claramente a todos. Claramente vio a todos. Ya él comenzó a distinguir lo que estaba viendo con claridad. Y no solamente eso, sino más allá de lo que estaba viendo. Él ya distinguía una cosa de la otra. Él ya tenía percepción de no solo del mundo físico, claro, completo, sino lo que estaba detrás de ese mundo físico. La visión sobrenatural no se divulga entre los que están fuera de la casa de Dios. ¿Escuchó eso? La agenda profética, el cuadro de lo que este hombre recibió acerca de lo que Dios va a hacer en el tiempo del fin, esto es algo que debe ser de conocimiento primario, fundamental del pueblo de Dios. Es más, dentro de las doctrinas rudimentarias que están allá escritas en la carta a los Hebreos capítulo 6, los versos 1 y 2,
Una de las doctrinas que el escritor sagrado considera que son primarias, que son fundamentales, que deben ser del conocimiento de todo cristiano, que es maduro, escúchame, para no ser un niño espiritual, está la del conocimiento de los eventos del fin, la escatología, lo que corresponde a los eventos del fin. Hay una cantidad de creyentes que no solo no conocen los tiempos que estamos viviendo a la luz de la agenda escatológica del Señor. No solo eso, no solo lo ignoran, sino que están confundidos. No saben en qué creer ni en quién creer. Eso demuestra que son inmaduros espiritualmente. Porque un creyente maduro debe tener conocimiento amplio, claro, concreto, específico de lo que son estas doctrinas fundamentales. Yo quisiera que mi amada esposa me leyera cuáles son esas doctrinas fundamentales, las que usted debe conocer para dejar de ser un niño espiritual. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Escúchelas. Son 6 doctrinas fundamentales, pero que el escritor las considera primarias, elementales, y dentro de ellas está el conocimiento de la doctrina escatológica. Escuche con atención, por favor. Por tanto, dejando las doctrinas rudimentarias de Cristo, sigamos adelante hacia la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas es la doctrina del arrepentimiento. Escúcheme, y usted para tener doctrina necesita conocer, dominar, tener completamente claro esa doctrina a la luz de por lo menos 3 pasajes bíblicos. ¿Los tiene usted? Sigamos. De la fe en Dios. La fe en Dios, van 2. De la doctrina de bautismos. Bautismos, van 3. De la imposición de manos. La doctrina de la imposición de manos, que eso incluye lo que son las ordenanzas de la iglesia, y van 4. De la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, y sigue ahí la del juicio eterno. Esas 2 doctrinas corresponden al estudio de la escatología. Y el autor sagrado dice que esas son rudimentarias, son elementales, son básicas. Ahora, para yo tener el dominio de esas doctrinas necesito conocer, como ya dije, tener claro y poder sustentarlas con por lo menos 3 textos bíblicos. Cuando una persona puede hacer esto, deja de ser un niño espiritual para convertirse en un niño, no, en un creyente maduro. Deja de ser un niño doctrinal, fácilmente movido por cualquier viento de doctrina. Entonces, mucho ojo, mucha atención con esto. Usted necesita salirse de esa infancia espiritual y comenzar a caminar en el mundo de los que son maduros espiritualmente, para no dejarse confundir, sobre todo con estos tiempos finales, con las doctrinas escatológicas, en donde hoy hay mucho especulador. Hay una cantidad de gente especulando sobre esto. Y aún hay falsos maestros aprovechando, como se dice popularmente, aprovechando en río revuelto ganancia de pescadores, aprovechando este tiempo de ignorancia, de confusión, para ganar discípulos, para ganar seguidores. El uso del verbo jorao indica la naturaleza de su visión, con discernimiento y percepción. 2 Corintios 5:7. Mire, 2 verbos que se usan aquí cuando el milagro se da. El primer verbo se usa en relación con la primera administración. Cuando Jesús toca a este hombre, la primera vez usa la expresión griega, el verbo griego blepo. Blepo es el verbo que en griego se usa allí. Y cuando Jesús ministra a este hombre la primera vez, este hombre miró, al ser cuestionado por Jesús, el verbo que se usa allí es blepo. Por eso este verbo corresponde primeramente corresponde a la visión física, a la restitución de la visión física, la visión natural. Pero cuando en segunda instancia Jesús lo toca, el verbo que se usa no es blepo. Jesús le pregunta qué ves y él dice que ve todo bien, su vista le fue restituida totalmente. No se usa el verbo blepo, se usa el verbo jorao. Jorao en griego. Y esto nos habla de una visión con percepción espiritual. Usted puede confirmarlo, vaya al texto griego y usted va a ver.
el uso de estos dos verbos para indicarnos que la primera acción operó en beneficio de este hombre, pero para lo natural. Y la segunda administración, el segundo toque, operó para ser ministrado este hombre en lo espiritual. Jorao. Él vio con percepción espiritual, vio con claridad espiritual. Por eso estamos diciendo todo lo que estamos diciendo. Este hombre recibió realmente un conocimiento del futuro. Recibió percepción, recibió visión profética. Alabado sea el nombre del Señor. El profeta Eliseo oró a Dios para que el Señor abriera los ojos espirituales, la visión espiritual de su siervo. Segunda de Reyes 6:17. En el libro Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 17, hay una historia allí interesante del profeta, el profeta Eliseo. El profeta Eliseo fue rodeado, sus ejércitos, los ejércitos de los reyes, una coalición de reyes enemigos del pueblo de Dios. Y su criado se atemorizó al ver esto. Él veía con sus ojos cómo los ejércitos rodeaban la ciudad y la iban a destruir. El profeta oró al Señor y le pidió al Señor que abriera los ojos de este joven. Ahora, este joven no era ciego, el texto no dice en ningún momento que era ciego. Lo que no tenía era visión espiritual. Y el profeta oró y Dios abrió el entendimiento, los ojos espirituales, la visión espiritual de este joven, y vio cómo ellos estaban rodeados de ejércitos celestiales que estaban dispuestos a protegerlos. Eso es, esta es una ilustración de que estamos hablando. Nosotros necesitamos más que una percepción clara del mundo físico. Nosotros necesitamos percepción espiritual, la que el Señor le dio a este joven estando acá. Hay un texto bíblico que hemos mencionado en la carta de Pablo a los Corintios, donde Pablo habla de que hay gente que lo único que tienen es visión natural. Primera Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque a él le parece que son locura. Pablo aquí habla de que mientras que una persona no nazca de nuevo espiritualmente, no resucite al mundo espiritual, esta persona jamás podrá creer que existe un Dios, jamás podrá ser salvo, jamás podrá creer que hay una esperanza gloriosa para los que esperamos en el Señor. Él no podrá tener sino sencillamente una percepción del mundo físico que le rodea, mas no una percepción del mundo espiritual. Y hay otro pasaje en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 7. Escuche ahí lo que dice la palabra del Señor. Porque no andamos por fe. Nosotros no andamos por vista, dice el apóstol. No andamos por vista, sino por fe. Por fe, así es. No andamos por vista. ¿Cuál vista? La física. Nosotros andamos es por fe. Pero ¿cómo así? Entonces ¿vamos a andar a ciegas en este mundo? No, mi amigo. Vamos a andar con una doble visión. Una visión clara de lo físico, pero una visión todavía mejor, más clara de lo espiritual. Conclusión. La visión sobrenatural es la visión espiritual. Es necesario para experimentar la salvación y desarrollar un ministerio. La gloria de Dios se puede ver si tenemos una visión sobrenatural. Los ojos del alma solo se pueden abrir cuando tenemos un contacto íntimo y personal con el Señor Jesucristo. Hay ocasiones en la vida cuando parece que todo se oscurece y no vemos bien. Las circunstancias adversas, la oposición, la lucha espiritual contra las tinieblas nos hacen nublar la visión de Dios. Es en esos momentos cuando necesitamos caminar a solas con el Señor para que Él nos devuelva la visión de Dios y ver más allá de nuestra razón, de nuestros recursos, de nuestra lógica, ver con los ojos de la fe, la esperanza y el amor. Romanos 4:17. Ver con los ojos de la fe, la esperanza y el amor es ver como Dios ve. ¿Cómo ve Dios? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, verso 17, que Dios da vida a lo que está muerto y Dios llama las cosas que no son
como si fuesen. De esa manera es que ve Dios y de esa manera es que Él quiere que tú y yo también aprendamos a ver de aquí en lo sucesivo. Que tú puedas ver con los ojos de la fe, la esperanza y el amor. Un rabino judío del siglo XVIII dijo una frase muy interesante que me llamó la atención y con esto vamos a concluir en esta hora. Después que les dé a conocer esto, quiero conducirles en una oración a aquellos que no conocen al Señor para que lo reciban y puedan ver al Señor en toda su majestad y su gloria. Puedan tener una relación personal con Él, una relación íntima. Y a los que ya son creyentes, a los ministros, vamos a orar para que Él nos toque por segunda vez y que Él restaure en nosotros visión espiritual para este año 2020. Aquel rabino judío decía lo siguiente: donde hay fe, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay amor. Donde hay amor, está Dios. Y donde está Dios, no hace falta nada. Estoy completamente de acuerdo con este maestro, este rabino judío. Si tú tienes al Señor en tu corazón, tú lo tienes todo. Pero si no lo tienes y puedes tener todas las riquezas de este mundo, en realidad no tienes nada. Es mejor tener al Señor aquí en nuestro corazón. Y si esta es tu decisión, yo quiero invitarte para que en esta hora repitas conmigo esta oración de fe. Diga conmigo estas palabras. Por esta vez yo voy a dirigirle en la oración. Permítanme hacerlo. Diga junto conmigo: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. La he escuchado con fe y la recibo en mi corazón. Te invito, Señor, a que entres en mi corazón. Que tú toques mi vida. Me transforme, me restaure. Me hagas un hijo de Dios. Por la fe te pido, Señor, ahora que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de los vivientes. Séllame con tu Espíritu Santo. Enséñame a orar. Enséñame a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Diga junto conmigo: creo que soy hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Creo que moriste, resucitaste al tercer día de entre los muertos y que vendrás por segunda vez en gloria para darme salvación y vida eterna. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te invito para que te pongas en contacto con nuestro ministerio. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com. Puede también escribirnos a nuestro Twitter, @Pastor Sotomayor, o en Instagram, @Pastor Sotomayor_Rema. O puede llamarnos al 316-2707-181 en Colombia. Ahora quiero orar por aquellos que ya son de Cristo, que son aún consiervos, algunos son ministros del Señor. Y quiero que tú y yo hagamos un punto de contacto allí en donde tú estás, un punto de contacto. Pon tu mano allí sobre tu pantalla, ahí en la mano que yo estoy poniendo. Y diga junto conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Señor, como hiciste con aquel hombre ciego al que le restituiste completamente la vista, la visión. Te pido, Señor, ahora que tú toques mi vida por segunda vez. Tócame, Señor, por segunda vez, tócame. Y por este sencillo acto profético, con humildad, Señor, con sencillez, te pido, Señor, que tú restaures mi visión profética, mi visión ministerial. Que me des ojos como de águila para ver más allá de lo que está ocurriendo hoy. Y poder, Señor, descansar en paz, libre de todo temor, libre de toda angustia, y ministrarle este mensaje de esperanza a tu pueblo. Úsame, Señor, como un instrumento para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.